Vamos a empezar con la Liga Española, donde tuvimos un fin de semana trepidante y donde invita muchísimo a la reflexión a varios equipos. Vamos a empezar con el primer partido de los grandes que tuvimos en este fin de semana, que fue ese Barcelona-Celta de Vigo, donde el Barcelona entró bastante enchufado, pareciendo que quería ganar por la vía rápida, gol de Ferran Torres en el minuto 12, pero a partir de aquí empieza el recital de Borja Iglesias. Un hombre que llegó a Vigo con la vitola de que no era un gran goleador y se ha convertido, marcando en el 15, en el 52 y en el 62, en el primer hombre de la liga, en Liga Española de los últimos, creo que son 50 años, en conseguir meterle un hat-trick al Barcelona. Forlán, en la 2005-2006. Español, dije. Hombre español. Correcto. Y aparte, un Barcelona que luego consigue remontar a partir de la entrada de Lamine Yamal y de Dani Olmo, con goles de Dani Olmo, Rafinha en el 68 y el propio Rafinha en un éxtasis tremendo para los culés en el 98. Que eso, ya os decimos, lo vamos a analizar luego. El siguiente partido que tuvimos de los grandes de la Liga Española fue el Las Palmas Atlético de Madrid, con el Atlético que ya llegaba muy tocado en la pelea por el título, prácticamente desahuciado, y que ha perdido con un gol de Javi Muñoz en el minuto 93, diciendo adiós a todas sus aspiraciones en la pelea por la Liga. Y el tercero en discordia, con el que completábamos el fin de semana en la noche del domingo, era el Real Madrid, que tenía un partido a priori bastante complicado contra el Athletic Club de Bilbao, que llegaba en posiciones de Champions, pero si bien es cierto que el Athletic también había disputado Europa League esta misma semana, el jueves, y salió con todos los suplentes al Bernabéu. Un partido donde yo he visto claramente dominador al Real Madrid, se mereció ganar muchísimo antes de lo que lo consiguió, pero al final el fútbol es caprichoso y tuvieron que esperar hasta el minuto 93, cuando ya solo quedaban 4 para finalizar el partido, encontrando, yo creo que uno de los grandes goles del fin de semana por parte de Federico Valverde para conseguir continuar en la pelea por la Liga. ¿Qué opinas? Pues me preocupan dos factores. Opino por parte del Barça, que jugó una vez que se vio con el agua al cuello, ¿vale? Por una parte es preocupante, ¿vale? Porque ves un Barça pues apático en Liga, porque tiene el foco pues en la Copa del Rey y sobre todo en la Champions. La parte positiva, que bueno, que este Barça tiene talento, fútbol y recursos, sobre todo para darle la vuelta a muchas situaciones. Y opino igual que tú respecto al Real Madrid Athletic Bilbao, donde el Madrid era un partido para ir ganando 3-0. A partir de aquí pues Valverde metió un auténtico golazo. Si algo destaca el charrúa, aparte de por su intensidad en el terreno de juego y porque es un futbolista de muchos kilómetros, es por su gran golpeo de balón. Y poco más. Llevamos con este Barça con las luces un poquito apagadas, que no fundidas, sino que se las está regulando, digamos, desde el partido del Betis. Y nada, semana que viene no, este fin de semana final de Copa, y yo me imagino que el Barça se pondrá las pilas. Se le puede hacer un pelín larga la temporada al Barça, y el Madrid, que a falta de escasos minutos se reengancha en la Liga. Vale, continuamos con la Champions femenina de fútbol, donde teníamos, para empezar el fin de semana, el sábado, un partido entre el Arsenal y el Olympique de Lyon, en el que las francesas no se merecieron ganar. Yo pensaba que iban a pasarle muy por encima al Arsenal, pero realmente no se merecieron ganar. Pero una vez más tenemos que decir, el fútbol a veces es caprichoso, y cuando todo apuntaba a que, después de adelantarse en el marcador el equipo francés 0-1, gol de Diani en la primera parte, el Arsenal fue un completo asedio en la segunda, empató en el 78 con un penalti que luego hablaremos, pero bastante polémico, y que de hecho vamos a hablar mucho por una jugada que hay en un Celta-Barcelona. Y cuando, ya te digo, todo parecía apuntar que el Arsenal, después de conseguir el empate, se iba a lanzar a por la victoria, un minuto después le llega el gol de la sentencia del Olympique de Lyon, que se van a ir para casa con el 1-2 a favor y la eliminatoria muy favorable para ellas. Pero aquí lo que importa para el fútbol español es el Barcelona-Chelsea. Un Barcelona que ha dominado el partido como solo ellas pueden hacerlo. El Chelsea, que recordemos ahora mismo es el tercer mejor equipo de Europa, solo por detrás de Barcelona y de Olympique de Lyon. Semifinalista de la última Champions, cuarto finalista de la anterior, finalista de la 2021, todas ellas cayó contra el Barcelona, que la tienen de hijas, por cierto. Y el partido empieza con un penalti a favor del Barcelona por una mano de la defensora del Chelsea, que desaprovecha Alexia Putellas en el minuto 10. A partir de aquí tenemos un pequeño bajón hasta que en el 35 encuentran el camino hacia la portería rival
Y la primera parte que acaba 1-0 a favor del Barcelona, pero con sensaciones contradictorias, porque aunque dominaron el esférico completamente, no estaban siendo capaces de generar peligro y parecía que el Chelsea era el que estaba dominando la situación, aunque pese a ir perdiendo. En la segunda parte tenemos 15 minutos, los primeros 15 que pueden... El resumen es que se tiraron a la basura, no sucedió nada, de nada, ninguna de las dos estaba proponiendo nada, hasta que entra la que para mí es el nombre de la semifinal, que entra Claudia Pina al terreno de juego. A partir de aquí el Barcelona se revoluciona, mete un gol en el 70, tiene la mala suerte de que responde Sandy Baltimore para el Chelsea 2 minutos después, de forma inmerecida, en su primer acercamiento al área de la segunda parte y el segundo de todo el partido, y el anterior acercamiento fue un disparo desde 30 metros de falta. Pero es que el Barcelona ya estaba jugando otra cosa. Centro de Claudia Pina al segundo poste en un córner donde aparece Irene Paredes para marcar el 3-1, y la propia Claudia Pina consuma su doblete en el 90 para meter el 4-1, y mucho nos equivocamos o la eliminatoria está ya prácticamente sentenciada para el partido de vuelta. ¿Tú qué dices? Pues que ha sido una jornada de Champions femenina en el que se han impuesto sobre todo los galones. Creo que el Barça podría haber sentenciado muchísimo antes, pero que bueno, que al final pues ha pasado lo que tenía que pasar, pese a que el Barça no había derrotado nunca al Chelsea en casa. Entonces bueno, yo creo que ese histórico y ese factor psicológico creo que pesa mucho en el deporte. Por eso mismo creo que la Champions del año pasado me fue la más celebrada por parte de las blaugranas, por ese factor psicológico que tanto pesa, como un Olympique de Lyon ya romper esa maldición, y ese factor psicológico que sigue pesando mucho a las jugadoras de Londres, como son las jugadoras del Chelsea, no confundir con las del Arsenal. Por parte del Arsenal Olympique de Lyon, creo que 3/4 de lo mismo. Creo que un equipo con los galones del Olympique de Lyon, el equipo más laureado de la historia de la Champions femenina, al final se acabó imponiendo, cuando las Gunners pues igual merecían un poquito más. Casi con total seguridad nos vamos a ver con la misma final de la Champions League del año pasado, que creo que a día de hoy es el mejor encuentro que se puede ver en el fútbol. Vale, pasamos ahora al baloncesto, donde yo creo que el resumen más rápido sería decir: los favoritos ganan, victorias de los 6 primeros de la clasificación. El Manresa se impone a Basket Girona, fácil, buen partido del Manresa. Unicaja también le gana muy fácilmente a Bilbao Basket, muy fácilmente. Sorpresa relativa de Leima Coruña, que quiere resistirse a un descenso más que asegurado, también consiguiendo su victoria por 4 puntitos frente al Granada. Y aquí llegamos un poquito a lo fuerte. El Real Madrid se impone al Andorra en un final que luego hablaremos mucho más, pero que llama muchísimo a la polémica. Hay muchas imágenes que contradicen lo que se ha pitado en los árbitros en el partido. Yo entiendo que a lo mejor los árbitros no tienen las imágenes tal, pero bueno. Gana el Real Madrid de 1 punto a Andorra luego analizaremos la polémica más en profundidad. Murcia gana a Juventud. Valencia gana a Lleida. Canarias continúa mostrándome, a mí me parece el equipo más sorprendente de esta liga, manteniéndose ahí en una segunda posición y ganando en esta ocasión en la cancha del Baskonia, que nunca es fácil ganar allí. Los galleguiños continúan con su racha de victorias, ganando el Breogán al Zaragoza, y el Barcelona se impone a Gran Canaria en un partido donde pasan de ir perdiendo 2-20 a acabar arrasando 104-90. Bueno, jornada sobre el guión, pero muy interesante. Al final, el partido del Barça Dreamland Gran Canaria define un poco lo que está siendo el Barça de Joan Peñarroya esta temporada, donde pasas de un 2-20 a ganar holgadamente, un Barça ultra ofensivo, donde también pues este básquet ofensivo que muestran pues hace que tenga también mucho sentido que reciba pues más puntos de lo normal. Victoria de mérito de Río Breogán, cuando pues hace escasos días pues ha dejado escapar a su estrella Darun Hilliard rumbo a Unix Kazan, y destacar también mucho a la Laguna Tenerife, donde ha ganado, pese a que Baskonia este año no está en ninguna de las 3 competiciones, pues nunca es fácil ganar en una cancha como la del Baskonia. Y destacar en global esta liga andesa, donde pues ha habido momentos que el equipo revelación ha sido Unicaja, ha habido momentos que el equipo revelación ha sido Valencia, y ahora hacia el final de la temporada
la Laguna Tenerife se está imponiendo de forma clara como el equipo revelación a todo un Valencia Basket con este proyecto Euroliga y a todo un Unicaja de Málaga, vigente campeón de la Copa del Rey. Goza de muy buena salud esta liga andesa y que siga así. Vale, pasamos al tenis, donde tenemos el torneo Conde de Godó que se ha disputado esta semana. Luego comentaremos también un poquito por encima el torneo de Múnich, en el que teníamos en el Conde de Godó la final soñada, casi, porque Carlos Alcaraz se había plantado en la final. Igual la final soñada hubiera sido con Alejandro Davidovich, pero no pudo ser porque el propio Davidovich cayó en cuartos de final. Un Alejandro Alcaraz que venía haciendo un torneo sensacional. Yo creo que Alcaraz complicado, Yo creo que aparte era un torneo donde había jugado mejor que en Monte Carlo. La primera ronda tampoco tiene mucha historia contra Ethan Quinn, un jugador bastante desconocido, estadounidense, Alcaraz muy superior, incluso se relaja un poco en la segunda set, pero lo acaba ganando fácil en el tiebreak. Luego le toca a Laszlo Djere, que es un serbio que sí que tiene mucho más nivel que por ejemplo Ethan Quinn, pero que tiene un problema con su tenis, y es que no tiene un tenis de estos golpes, no tiene un tenis con golpes determinantes, no tiene un tenis agresivo, entonces para Carlos Alcaraz este tipo de rivales es bastante sencillo, también le gana muy fácilmente. Aunque es muchísimo mejor, le toca a Alex de Minaur en cuartos de final, pero volvemos a tener la misma sensación. Claro, Alex de Minaur es un gran jugador, pero es un poco como el nuevo Ferrer. Es un gran jugador, pero que no tiene golpes decisivos, no te gana con su derecha, no te gana con su revés, no tiene un saque determinante. Entonces para Alcaraz este tipo de jugadores se le hace muy cómodos y gana fácil también. Luego sí que ya tiene un encuentro muy incómodo en semifinal contra Arthur Fils, el tenista que más cerca estuvo de eliminarlo Monte Carlo, que de hecho tuvo 3 bolas de break para colocarse con set arriba y break arriba, 6-5 perdón hubiera sido, y saque en Monte Carlo, pero en ese momento le viene el mal de alturas, pierde sus opciones, pierde el set y acaba ganando Alcaraz para levantar, como ya sabemos, el título de Monte Carlo, pero donde en el Godó no hubo ni color. Yo creo que Alcaraz ya saltaba las pistas sabiendo el peligro de su rival y le pasó por encima desde el primer minuto. Y la final iba a ser contra un Holger Rune, que también llegaba con un torneo muy espectacular a sus espaldas, venciendo en primera ronda y en segunda 2 especialistas de tierra batida, que ya sabemos que no son de los mejores jugadores del ranking, pero que en tierra batida suben muchísimo sus prestaciones, como son Albert Ramos y Sebastián Baez, el argentino, y les gana de forma bastante contundente. Aunque con Baez pierde un set, de hecho es el único set que pierde de todo el campeonato, al final le remonta con un 6-1, 6-2, que ya te dice que fue un error el parcial, pero que tampoco tuvo mayores problemas. Y luego tiene el duelo que para mí fue el que marcó el antes y el después de Holger Rune, porque le toca al gran favorito a la victoria, como es Casper Ruud, en cuartos de final, y ahí es que le pasa por encima a quizás al gran especialista en tierra batida junto con Carlos Alcaraz hoy por hoy. Casper Ruud es el igual, ¿no? Tsitsipas también, pero yo creo que Casper Ruud tiene mejores resultados, igual que por delante de Tsitsipas, con 2 finales en Roland Garros, varias finales siempre en Roma, Madrid, Monte Carlo. Es un hombre al que le cuesta culminar con victorias, porque luego en las finales le puede la presión, pero que siempre está ahí en tierra batida. Y sin embargo Rune le gana fácil 2 sets, 6-4, 6-2. Y yo creo que ese es el punto de inflexión para Holger Rune, que luego hace una semifinal tremenda contra Khachanov, donde empieza un poco mal, pero va a más y acaba destrozando al ruso. Y repite en la final contra Carlos Alcaraz, donde empieza también bastante mal. De hecho empieza con break abajo, pero a partir de ahí empieza a encontrar su tenis, empieza a funcionar, le devuelve el contrabreak de inmediato a Alcaraz, gana el primer set en el tiebreak y luego ya en el segundo no hay partido. Comentar que Alcaraz acaba tocado de aductor, ya lo analizaremos luego también en el propio momento del tenis de este directo. Pero bueno, Holger Rune, que no hay que desmerecerlo para nada, ha hecho un torneo impresionante y más que justo campeón. 100%, la verdad que has hecho un gran análisis. Destacar también aquí pues Alejandro Davidovich, que llegaba en buena dinámica, pero bueno, desperdicia un 5-2 también, pese a que había perdido el primer set, no nos olvidemos de eso. Pero bueno, pues Alejandro Davidovich, pues que sigue luchando contra sí mismo para superar estos momentos que le hubiese otorgado pues unas semifinales contra Rune, si no me equivoco. Pero bueno, a partir de aquí, yo creo que Sergio y yo somos muy fans del tenis de Rune, pese a que es un tenista pues algo criticado por su inmadurez.
Entonces, bueno, a partir de aquí una final Carlos Alcaraz contra Holger Rune, pues es súper atractiva de ver porque son dos tenistas con un tenis agresivo, con un tenis de potencia, con un tenis muy físico, y así fue. Y una vez más, pues Carlos Alcaraz repitiendo mucho esta tónica de Montecarlo, de romper de forma relativamente rápida el saque, y tan rápido como lo rompe, también otorga que el rival le rompa su saque y se vuelva a equilibrar la balanza. A partir de aquí, pues un primer set más igualado imposible, con un tiebreak, incluso llegando pues al 8-6 dentro del tiebreak, si no me equivoco. Y luego, pues bueno, pues ese segundo set, que pese a incluso haberle roto Rune, hay un momento que se pone con bola de break Carlos Alcaraz, que no puede aprovechar. Aunque lo hubiese aprovechado, yo creo que la balanza se hubiese decantado del lado del danés. Y poco más se le puede reprochar. Carlos Alcaraz, que si no me equivoco va a sumar 250 puntos, más los 1000 de Montecarlo. Y a mí me preocupa pues el estado de esta lesión, cómo la va a arrastrar. Tiene unos 5 días para descansar para Madrid. Y bueno, esto aquí pues su equipo pues seguramente lo van a mirar pues con mucho mimo. Y verán qué hay que hacer, si descansar hasta Roland Garros, si se puede jugar, si descansar hasta Roma, si jugar Madrid y descansar Roma como han hecho casi siempre. No lo sé. Sea como sea, ha llegado a la final y la temporada de tierra está empezando bien para Carlos Alcaraz. Correcto. Y ahora continuamos con el ciclismo, donde hemos tenido la primera gran carrera de este tríptico de las Ardenas que tenemos siempre después de las clásicas de los adoquines, con la Amstel Gold Race. Una carrera que todo hacía indicar que iba a llegar con Tadej Pogačar como gran favorito, y nos quedaba ver cómo podría optar Remco Evenepoel después de varios meses de inactividad, pero habiendo llegado como campeón de la Freccia Brabanzonat hace tan solo 3 días antes. Una carrera en la que el dominio de UAE estaba siendo aplastante, no permitiendo siquiera que llegase una escapada a los últimos 50 kilómetros. El equipo tirando en bloque constantemente pensando en la victoria de Pogačar. Y justo cuando entramos a esos últimos 50 kilómetros llega el ataque de Julian Alaphilippe, el francés que sabemos que ha sido uno de los mejores ciclistas, sobre todo para este tipo de clásicas, que ahora ya no está en su mejor momento, pero que quería buscar su cuota de protagonismo en la carrera. Y como siempre, cada vez que hay un poquito de fiesta, el que se monta el party por sí solo es el propio Tadej Pogačar, que aprovechó el ataque de Julian Alaphilippe para poner la carrera ya patas arriba y lanzar su contraataque también particular. Se va en solitario, dejando al francés muerto en 2 kilómetros, porque ya no está para seguir los ritmos de los mejores del pelotón. Y a partir de aquí empieza una pelea muy interesante contra lo que quedaba del grupo principal, con el equipo Soudal y sobre todo Ilan Van Wilder tirando muy fuerte por detrás y manteniendo siempre las distancias en torno a los 30 segundos con Tadej Pogačar, haciendo un trabajo impresionante para Remco Evenepoel para que no se les fuera la carrera. Llega el ataque de Matthias Skilmous a 35 del final, si no me equivoco. 1 kilómetro después contraataca también Remco Evenepoel y conecta con Matthias Skilmous por delante para conformar el dueto perseguidor de Tadej Pogačar. Y así estuvimos durante 20 kilómetros, donde la única incógnita era si lo iban a coger y dónde lo iban a coger. Iban recortando segundo a segundo, pero parecía que no iban a conseguir llegar a la meta. Pero al final consiguen, a 8 del final, conectar con Tadej Pogačar. La primera vez que el esloveno ataca y le vuelven a coger cerca del final, al menos en una clásica, porque ya lo consiguió también Jonas Vingegaard lo consiguió también el año pasado en el Tour de Francia, recordemos. Pero en una clásica es la primera vez que Tadej Pogačar ataca por la victoria y lo consigue neutralizar. A partir de aquí, colaboración entre los tres. Los tres son hombres rápidos y deciden que lo mejor para ellos era disputar solo el sprint. Nadie intenta atacar, nadie se intenta mover. Sabían todos que iban a ser neutralizados al momento y ni lo intentan. Llegamos al sprint final para decidir la Amstel Gold Race y salta la sorpresa. En un sprint precioso donde incluso hay una imagen con los tres en paralelo, Matthias Skilmous le gana por media llanta a Tadej Pogačar para proclamarse como el nuevo ganador de la Amstel Gold Race de 2025, empezando perfecto el tríptico de las Ardenas, impidiendo lo que quería hacer Pogačar, que era conseguir las tres, unificar las tres, que hacía años que nadie lo conseguía. Segundo Tadej Pogačar, tercero Remco Evenepoel. Pues bueno, vemos un Pogačar que nos está demostrando que es humano,
La semana pasada en París-Roubaix con ese duelo pues tan ferviente y que parece que va a ser pues una tónica con Van der Poel, y esta vez pues bueno, con un sprint final que ha sido pues muy emocionante. No va a poder hacer el triplete el esloveno. Empezamos el mes o hace 2-3 semanas diciendo que podía ser la mejor temporada de la historia de un ciclista, pues viendo cómo estaba empezando Pogačar la temporada y antes de disputar pues París-Roubaix, pero que parece que el señor esloveno pues es humano, y luego pues debatiremos más en profundidad si todavía a día de hoy pues puede seguir siendo la mejor temporada de la historia de un ciclista. Y finalizamos ya con el waterpolo femenino, donde teníamos la semana pasada jugamos la World Cup masculina, ahora teníamos la Copa del Mundo femenina. Una Copa del Mundo en la que los Países Bajos y España partían como grandes favoritas a la victoria, y de hecho lo iban a confirmar en la fase preliminar, Países Bajos ganándole solventemente a Japón y España no tan solventemente a China. De hecho, las españolas ya daban una imagen de que algo no estaba yendo bien ya en ese primer partido, aunque ganaban 15-8, pero ya se notaba algo de bloqueo en ataque. Grecia, por su parte, se imponía a Italia en el duelo que parecía, bueno, más igualado quizás, junto con la Australia-Hungría, donde Hungría le gana a Australia. Así que teníamos unas semifinales bastante bonitas, con Países Bajos que se tenía que enfrentar a Grecia en un duelo donde ya decimos la gran favorita era Países Bajos. Grecia era la primera vez en toda su historia que se metía en semifinales de la Copa del Mundo, y en un partido donde hay que reconocer que me sorprendió cómo se puede defender tan bien, Grecia consiguió asfixiar en una segunda parte descomunal el ataque de una de las mejores selecciones del mundo como era Países Bajos, que en los 16 minutos de la segunda parte solo consiguió marcar 4 goles y se mete no solo en su primera semifinal, sino en su primera gran final. Y la segunda semifinal que teníamos era España-Hungría. Un partido que empieza muy fuerte Hungría, adelantándose en el marcador 3-1 en el primer periodo, y las sensaciones de España la verdad es que eran malísimas, una sensación de que no eran capaces de meterle ni un gol al arco iris. Consiguen neutralizarla en la segunda parte, en el segundo periodo, perdón, en el segundo cuarto. Aparece la mejor versión por primera vez desde que estábamos en Chengdu, en China, de la selección española en ese segundo parcial para empatar la contienda, y nos vamos al descanso 8-8. No, perdón, 6-6. 6-6 nos vamos al descanso. A partir de aquí, dominio absoluto de Hungría. España vuelve a desaparecer. Nos están pegando un baño en el tercer periodo, hasta que aparece Paula Camus con un minuto sensacional justo en los instantes finales, donde consigue empatar ese parcial. Pero las sensaciones, os decimos, que eran terribles, de que España estaba jugando su peor partido, pero en años o en décadas. Es el peor partido que yo les vi a las guerreras en muchísimo tiempo. Y ya se culmina con un final donde España no consigue anotar ni un solo gol en el último cuarto. Hungría se mete en la final. Final sorprendente porque la final que todos esperábamos era el Países Bajos-España, y la que tenemos es el Grecia-Hungría, donde al final las griegas vuelven a imponer un sistema defensivo descomunal, asfixian completamente a Hungría durante la final, solo le permiten meter 9 goles y se llevan la victoria. Primera vez que se meten en semifinales, primera vez que se meten en la final y se llevan por primera vez el título. Enhorabuena a Grecia, que ha demostrado que muchas veces, pese a no tener la mejor plantilla, el juego combinativo es mucho más fuerte en los deportes de equipo que las individualidades. Totalmente de acuerdo contigo. Al final, cuando te falta pues talento individual, nada mejor como que se imponga el bloque, y la mejor forma de que se imponga el bloque es por la defensa. A partir de aquí, pues bueno, pues este es el tercer torneo internacional en importancia, por detrás pues del Mundial y del Europeo. Siempre los Juegos Olímpicos van aparte y es lo más importante de todo. Y bueno, puede dar esa sensación de que tienen la barriga un poquitín llena, y encima pues el gran arquitecto de todo esto, Miki Oka, el cual siempre se ha rumoreado que puede estar cerca de China desde que pues comunicó que no iba a continuar en el combinado nacional. Pero bueno, muy de acuerdo en lo que ha dicho Sergio. Peor partido, incluso torneo, que se le recuerda a las guerreras del agua en mucho tiempo. Y un partido contra Hungría en el que siempre vas a remolque, ¿vale? Hubo ese momento pues de inspiración de Paula Camus con 2 golazos, sobre todo el segundo. Es un auténtico golazo, pero tú cuando estás yendo constantemente a remolque y encima con estas nuevas normas que hace que el juego sea mucho más rápido y que tan rápido te recuperas como te puedes volver a ir, pues bueno, pues se hace que sea un toque de atención importante.
Menos mal que ha llegado pues en un torneo así, pues que es un torneo importante, un torneo que no nos olvidemos que la selección masculina ganó precisamente a Grecia, una Grecia que veníamos comentando, sobre todo la masculina, que se hartaba de perder finales, y pues bueno, esta Grecia femenina que gana su primer torneo de la World Cup, y a partir de aquí pues nada, también las semifinales pues perdidas ante Países Bajos, la que era presumiblemente pues la final anticipada, y esto tiene que servir para ponernos las pilas de cara al Mundial, que si no me equivoco es este verano, o sea que bueno, tiene que ser un toque de atención, y no nos olvidemos eso, que falta el arquitecto aquí y hay mucho trabajo que hacer por parte de Jordi Valls. España es el gol de Iniesta en Sudáfrica, los 40 puntos de Gasol contra Francia, Nadal ganando el partido del siglo o la antorcha olímpica iluminando Barcelona. Pero también es Lidia Valentín levantando el mundo, Carolina Marín rugiendo, Cravioto ganando por 1 milésima o Kiko Martínez noqueando contra pronóstico. Nos encanta lo de siempre, pero no venimos solo por lo de siempre. Ayuso sprintando, Sandor golpeando, Chicusa marcando, Paula dominando, Alcaraz brillando, Aldama matando, Peleteiro volando, Antía remando, Lamín reinando. Suscríbete, porque si compite por España, aquí lo contamos.